Ricardo López y yo me dedico a habilitar trabajo para LTP y me gusta la Biblia y a eso le he dedicado un buen rato a estudiar. No aprendo mucho, pero sí estudio. Estamos igual. Buenas tardes, pasen. Muy bien. Para efectos del curso, yo les pido que si pueden comprar Introducción al Profetismo e Isaías. Que lo compren. Es de Verbo Divino. Okay. Muy bien, pues vamos a comenzar, ¿ok? Cuando oyen la palabra profeta, ¿qué les viene a la cabeza? Anuncia y denuncia. Anuncia y denuncia. O sea, ¿como qué? ¿Como un periódico o qué? ¿Como CNN? ¿Como qué? La buena nueva. Encapsulado, pues más o menos en ese entonces en un solo hombre. Como Un hombre que estaba inmerso en su comunidad, en medio de los problemas, y los presentaba a la gente, y decía: esto va a suceder, si vamos en esta dirección. Profetas, ajá, El que habla con Dios únicamente, va a decir ajá. que ya lo vuelve. Eso es como muy. No sé si tanto sea del profeta o que tanto sea de Dios. Para mí es como una persona, no solamente hombre, puede ser hombre o mujer, que frente a una injusticia, aunque sea miedo, diga las cosas. Se puede decir que a persona que une al pueblo o a la gente con Dios. Bien. ¿Cómo qué? Comunidad, como un profeta que yo lo veo así como que no que proteste, pero sí que ayuda a los demás como a, no sé, tener un encuentro con la palabra de Dios o como qué es lo que Dios quiere con uno. No sé, como profeta. Por ahí va la fiesta también, ¿sí? Como una persona que se presta o se siente con el deseo de representar todas las anomalías o las buenas nuevas que haya en la comunidad como representante a defender a los que no tienen voz o a quien aunque tengan voz no se escucha. Ok, ya salió otro elementillo. Lucha por la justicia. ¿Sí? Líderes de los pueblos. ¿El qué? Líderes de los pueblos. Pueden ser también. Cuando ven esa imagen, ¿por qué creen que la puse? ¿Cómo qué es lo que ven ahí? La imagen. Un misterio. Ah, ok. ¿Qué se les viene a la cabeza? ¿Como qué? Como Que no tiene rostro, que es todos en uno. Pobre, ¿no? Está conmigo. ¿No? alguien que no escucha. Alguien que no tiene voz. Voz me refiero a que no importa lo que dice o que no tiene. ¿Qué es lo que no tiene este? Ajá. ¿No? No tiene rostro propio.
está oculto, oculta el rostro y lo oculta detrás de un manto. No hay identidad. Son elementos de profetismo también. Lo vamos a ver más tarde, ¿no? No habla lo que él quiere, sino lo que los demás Ok, exclaman. ok, por ahí va a ir todas las cosas. Vamos a ver los elementos introductorios de esto, ¿no? En la Biblia está llena de profetas, aunque parezca mentira. Si ustedes tomen su Biblia, vayan al índice, ¿ok? ¿Cuáles son los libros proféticos? ¿Perdón? Los tienen ahí a veces en nuestras Biblias le ponen como unas categorías, como una divisioncita, una organización para los libros, colocan los libros proféticos en una sección. ¿De acuerdo? Localicen en su, ahí en su índice, en el índice de sus Biblias. ¿Sí? Dice profetas, ¿verdad? Ajá. Y más o menos los agrupan, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas, Joel. por ejemplo, ¿no? Ok. ¿Sí? En sus Biblias, los libros proféticos van a estar generalmente encabezados por el profeta que nos va a ocupar esta semana, el profeta Isaías. A partir de Isaías, ¿cuál viene enseguida? Jeremías. Jeremías. Y luego, Ezequiel. y luego, Oseas. y luego, Joel. síganle. Amos. Amós, ajá. Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum y Habacuc, Sifonías, Ageo, Zacarías, Malaquías, Daniel, Baruch, carta de Jeremías. Ok, hasta ahí más o menos se entiende que son los libros proféticos, ¿no? Se conocen como profetas escritores a los 4 primeros. Nada más que ahí Isaías, Jeremías, Ezequiel y el último que les pusieron ahí en su edición de la Biblia, Daniel, que es el que aparece al final. Esos 4 se les llaman profetas escritores y se les conocen como los grandes profetas o los profetas mayores. Y si ustedes se fijan tantito, están organizadas su Biblia por los más extensos primero a los menos extensos. Así lo organizaron, ¿no? Igual que las cartas de Pablo, de las más amplias a las más breves. Ok. Junto a esos 4 profetas mayores aparecen otros libritos, 12, que se les llaman los 12 profetas menores. ¿Ok? O sea, hay mayores y menores. Son 4 mayores, que son los profetas escritores, así se les llama, y los 12 menores. Los judíos, los hebreos, esos 12 profetitas menores los conocen como un solo libro, no como 12, sino como uno solo. Para nosotros, y entonces ellos tienen 4 profetas más un libro de 12 profetas menores. También tiene un pentateuco profético. ¿Ok? Cuando los judíos hablan de la ley y los profetas, se refieren no solo a la Torá. ¿Cuál es la Torá? La ley. La ley o el Pentateuco, ¿no? Lo que conocemos como Pentateuco. ¿Qué es el Pentateuco? Los 5 libros de la ley.
los primeros 5 libros de la Biblia, o los 5 libros de la ley, ¿cierto? Ok, entonces tenemos los 5 libros proféticos, que es la Torah, la ley y los profetas. Una formulita, porque es como una fórmula, para referirse a las Sagradas Escrituras judías. Pero cuando dicen los profetas, sabemos que se está refiriendo a esos 4 que nosotros llamamos mayores, esos 4 profetas escritores, más el librito del dodecaprofetón, o sea, el librito de los 12 profetas menores. Entonces les digo, hacen como un pentateuco profético también, con eso. ¿Hasta aquí vamos bien? Más o menos. Pero, no contentos con eso, lo vamos a ver enseguida, cómo los judíos organizan su Biblia de una manera diferente a como nosotros la organizamos. Ellos van a hablar de primeros profetas o profetas primeros anteriores, y van a hablar de profetas posteriores o escritores, que son esos que estábamos hablando. Okay. Pero la presencia de los profetas no se reduce a esos 12 libros o a ese Pentateuco judío profético. Porque en realidad los profetas en la Biblia están de punta a cabo, del principio al fin. En el Pentateuco, en los primeros 5 libros de la ley, aparecen estos: Abraham, Moisés, Aarón, ¿no? María. ¿Cuál María? ¿Sí? ¿Cuál María? La hermana de Moisés. Salud. Eso me parece gripa, ¿eh? María. La hermana de Moisés y de Aarón. Fueron los 3 líderes del Éxodo. ¿Se acuerdan de eso? ¿Qué familia? Moisés, Aarón y María. Y de María se dice que es profetisa. De Aarón, que es la boca de Moisés, porque acuérdense que Moisés decía que era tartamudo, ¿no? Si era tartamudo, esos discursos que se avientan en el libro del Deuteronomio son largos, han de haber durado el triple, era tartamudo, ¿no? Se habla de que estos 70 ancianos en el libro de los Números profetizan, ¿ok? Se habla de que Balaam, ¿quién era Balaam? Ajá, lo conocen más a la burra de Balaam que a Balaam. Ya me imaginaba, ¿no? ¿Cuál es la burra de Balaam? La que habló que era bilingüe. Sí, ¿no? ¿Qué pasó con ¿se acuerdan del episodio ese? ¿Ya estuvieron en Pentateuco? Sí. Sí, pero no llegaron hasta ahí. Cuando venían el pueblo, ¿no?, del desierto, el rey de Moab manda a traer un famoso profeta. Este Balaam parece ser que era un profeta muy famoso. Él no es judío, él no es hebreo. Y lo manda a traer desde muy lejos para que maldiga a esos harapientos que vienen del desierto y que se le quieren atravesar por ahí para ir a dar a la tierra prometida, ¿no? Entonces los quiere destruir. Y el rey de Moab lo manda a traer para que los maldiga.
Y es entonces aquello cuando el episodio de la burra, ¿no? Ok. La burra bilingüe, una burra que habla. ¿Por qué bilingüe? Porque hablaba el burro. Con los burros, bueno. Hablaba burro y hablaba hebreo. Como habita arameo de haber sido. Ok. Este Balaam es un profeta no bíblico, que no pertenece al pueblo de Dios, no bíblico, ¿sí? En el sentido de que no pertenece al pueblo bíblico, pero está en la Biblia, por supuesto. Entonces Balaam se ve obligado a bendecir al pueblo y no maldecirlo como quería el rey. Y él es el que pronuncia aquella famosa profecía que para cada Navidad nos tenemos que acordar de ella, porque es la famosa estrella que surge de David, ¿no? La estrella esa que le ponen a los nacimientos y que el cometa y que no sé qué, ese de allá viene, de la profecía de Balaam, que es alguien que no pertenecía, repito, al pueblo escogido. Débora, ¿sí? Otra mujer. En el libro de los jueces, una jueza, Débora, juzgaba al pueblo. Okay. Un anónimo. Después tenemos que todo el pueblo profetiza. ¿Sí? En Hechos de los Apóstoles, cuando le preguntan, que sale Pedro a decir, ¿no? Para Pentecostés, ¿se acuerdan? Sale Pedro y dice, esto no es que estemos borrachos, es muy temprano, ¿no? Lo que pasa es que no se habían acostado todavía. No es que estemos borrachos, dice, lo que pasa es que aquella profecía de Joel se está cumpliendo, ¿no? La profecía, ¿cuál era la profecía? De que llegará un día en el que tus hijos, tus ancianos, van a profetizar. Todo el pueblo va a ser profeta. Y eso es Pentecostés. Que todo el pueblo es profeta. Ok. ¿Qué tenemos aquí? Viendo un poquito las historias, ¿sí? Las características de esta gente, tenemos esos rasgos que ustedes ya estuvieron diciendo hace rato, de los profetas. Un llamado, de algunos no aparece el llamado, pero es una vocación. En unos casos muy clara, en otros no tanto, lo vamos a ver. Algunos lo contarán, otros no. Es fundamental la presencia del Espíritu en esa persona. Hablaban ustedes de que habla no lo que se le ocurre o lo que le viene a la cabeza, sino lo que se le impone, por así decirlo. ¿No? No es de que yo quiero decir esto, sino aquello que se le impone como de fuera, como si viniera de otra parte, que se lo van a atribuir a Dios, por supuesto, al Espíritu de Dios, que es más fuerte que lo que ellos pretenden hacer o decir. Es una comunicación con Dios. Ustedes hablaban de que hablaba con Dios. Vamos a constatar que en cada una de estas figuras proféticas, bueno, en el caso de Isaías también, son gente que está muy unida a Dios, que se siente cosida a Dios, cosida, pegada, tatuada, y lo van a decir, van a utilizar esas imágenes, que tienen una misión. No es nomás de hablar por hablar o decir lo que se les viene,
sino que tiene una finalidad aquello que ellos están diciendo. A veces servirán de intercesores, y lo que todos los profetas van a padecer: persecución, molestia. ¿Por qué? Porque lo que pronuncian no es para sobarles la oreja a los que lo escuchen, muchas veces es para... ¿sí? Entonces eso va a causar una reacción contraria que les va a hacer la vida de cuadritos. Muy bien. Les decía que los hebreos hablaban o hablan en sus categorías. Si tienen Biblia de Jerusalén, en la página, en el índice, donde están los libros, ahí les van a decir Biblia hebrea, cómo se organizan. Y tienen profetas primeros y profetas posteriores. Ok, o anteriores y posteriores. Pero si no la tienen, de todos modos ustedes pueden saber eso. ¿Sí? ¿Cuáles son los profetas primeros? Estos datos hablan de eso que llaman ellos profetas primeros, que forma parte, algunos libros de estos, de la historia deuteronomista. El libro de Reyes, de Jueces, los libros de Reyes. Por ejemplo, tenemos a Samuel. Es un figurón Samuel en la Biblia. El último de los jueces. El que hace la transición entre los jueces de tribus, los jueces de Israel, un modo de organizarse, con la monarquía, que son las 12 tribus bajo un solo rey. El que consiguió esa transición se llama Samuel. Este Samuel, fíjense todo lo que es: juez, libertador, vidente, intercesor, profeta, unge reyes, es sacerdote, vive en una comunidad de profetas, y todavía muerto lo consultan. Lo van a consultar para que dé su... ¿no? ¿Qué es lo que hay que hacer? Elías. Elías es el padre de los profetas. ¿Por qué es el padre de los profetas? Porque es el campeón de la fe ya vista. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Campeón de la fe ya vista, ¿qué quiere decir eso? ¿Eh? ¿Por qué? Porque había como competencias, ¿no? ¿Se acuerdan de los profetas de Baal? Que eran profetas fenicios, filisteos, de los vecinos, de los pueblos vecinos. Echaron una competencia a ver cuáles eran los dioses más poderosos. Si el Dios de los hebreos, o el Dios de Israel, o los dioses paganos, que era Baal. En el monte Carmelo hicieron la competencia. ¿No se acuerdan de eso? Sí, donde hicieron una gran fogata, fuego, y le pusieron agua para el sacrificio. para Ajá. el sacrificio. Esa es que Yahvé prendió la fogata con todo y agua. ¿Ok? Elías, profeta del norte, no solo con eso, sacrificó a los 500 profetas de Baal ahí. Él solo. Que
tal que hubiera andado acompañado, hubiera quedado más rápido. Pero... Hombre de Dios. Taumaturgo. ¿Qué quiere decir la palabrita taumaturgo? ¿Quién enseña? Que hace milagros, ¿no? Que hace milagros. ¿Sí? Defensor del yavismo radical, eso que les estaba contando ahorita. Pugna contra 400, yo ya les ubico 50. Los 450 profetas de Baal y 400 de Asherah, me quedé corto por 850. ¿No? Acusó al rey y a su esposa de injusticia y de haber asesinado la famosa viña de Nabot, a Ocosías. Pero también lo persiguieron, tuvo que huir al Oreb, ¿no? Vivió en una comunidad de profetas, fue arrebatado al cielo. ¿Se acuerdan de él? ¿No? Cuando andaba con Eliseo. Eliseo. La carreta. ¿No? La carroza. Ah, ¿No? El carro. Ese carro de fuego da tanto de qué hablar. ¿No? Hasta los extraterrestres lo quieren. Se ha convertido en el paradigma de los profetas. Elías es el padre de los profetas. Y si ustedes se fijan, Samuel, Elías, estos profetas de Baal y estos de Asherah, ¿sí?, no son judíos, viven en comunidades, en conventículos, hacen sus grupos de profetas. ¿Y se dedican a qué? A profetizar. Probablemente a componer cosas, oráculos, fórmulas mágicas. En este tiempo el profetismo es bastante, ¿cómo decirlo? No tiene límites precisos. Estamos hablando de los siglos 9, 10, mira, 11, 10, 9 antes de Cristo. Entonces la figura del profeta todavía no está tan definida como lo va a estar después. Y vemos a qué prácticas recurren. Cuando dice oráculo, ¿que se refiere a una sentencia dada por alguien o crear algo, crear un dicho o un escrito para algo? Como fórmulas, sí. Fórmula. Acuérdense que a estas gentes los consultaban si se les perdía una gallina. Como a este, no, lo va a buscar porque a Samuel, porque se le perdieron unas burras. Saúl había perdido unas burras, Saúl, unas burras que no eran de él, eran de su papá. Salió a buscar unas burras y regresó ungido rey de Israel, ¿no? Porque se lo encontró Samuel, ¿no? Lo ungió rey de Israel. Aquel andaba buscando burras y fue a consultar al vidente. ¿Qué era el vidente? El que es capaz de ver, ¿no? Adivino, dijéramos ahora. Ellos tenían GPS, así que podían seguir a las burras por donde anduvieran. ¿No? No había manera. Pero esa, bueno, aquí sobre la Ashland hay un montón de tiendas que leen el tarot, leen las manos, leen lo que les pongan enfrente, menos inglés. Pero, ¿no es cierto? Y la cantidad de cosas que encuentran, ¿no? No es la Ashland, ¿cómo se llama la otra? Archer, ¿eh? Archer. ¿No? Toda la Archer también hay bastante. Sí, ¿no? Sí.
Hay desde calaveras amarillas, blancas, transparentes, las que según el remedio lo que anden buscando. Hay muchísimas botánicas, por donde quieran, en el norte, en el sur. Por la 26. También, o sea, eso no ha parado ni parará. Por Mientras televisión, haya personas. por televisión y por radio también. Sí. ¿No? Porque la gente que no sabe o no se atreve a saber, es más fácil consultar a una de estas gentes y arregla uno su problema. ¿Y si lo arregla de verdad? Bueno, no lo arregla, pero uno cree que lo arregla. Y Siempre. ya me dijo. Siempre y cuando lleve la cantidad Adecuada. Un buen abono, Sí, algo sí, que se vea que tiene fe. Si no, no pues, se si no, no se materializa. Me traes 500 y te arreglo la mitad. Vienes al otro contra 500 y te arreglo todo. Consta. Pregúntale consta. Sabe. Bien complicado. ¿No? Ya ves, mejor que ella. Sí, sabían qué números de lotería tienen, ya solitos los sacaron. Sí, yo siempre. Pero luego, ¿cómo nos van a dejar a todos los demás en la ignorancia? Eliseo era discípulo de Elías, era del norte también. Si ustedes se fijan, estos profetas, bueno, Samuel se va a mover por todo el territorio, pero sobre todo en el norte, ¿sí? Y los que están más pegados a las costas, pues van a tener más influencia de las culturas vecinas. Los que no creen en Dios tienen prácticas, pero estas gentes también, en medio de Israel esto sucedía. Por eso vamos a encontrar una serie de legislaciones sobre los hechiceros, los adivinos, los brujos, dijéramos, ¿no? Porque pues no era gratuita la cosa, era porque estaban ahí. Había que regularlos y prohibirlos, y echarlos, hacerlos chicharrón antes. Ok. Eliseo. También entre grupos proféticos. Este también es taumaturgo. Todavía muerto hace milagros. O sea que no era cualquier cosa esto lo que se cuenta de estas gentes. ¿Sí? Este elemento lo vamos a encontrar muy repetido, sobre todo en profetas baálicos. Asherá, ¿quién era Asherá? Asherá se le llama a las diosas. Asherá era la... Baal quiere decir señor, ¿no? Señor de lo que quieran, señor de la montaña, señor de los... hay muchos de estos Baales que están en la historia de las religiones emparentados con el Dios de la Biblia, con Él. Muchos de los títulos que encontramos en la Biblia que se le atribuyen a Yahvé son idénticos a los que encontramos en las culturas circunvecinas que se lo atribuyen a otros dioses. Entonces hay parentescos ahí de por medio. Se van copiando, ¿no? Mira uno y dice, ok, vamos a... Se parecen asimilar mucho. algo ya. ¿Sí? Y los dioses paganos, los dioses fuera de Israel, no eran aislados, no eran únicos. Vivían como en familia. Los dioses de los griegos, por ejemplo, pero bueno, ya estamos muy acá. Entre los fenicios, entre los babilonios y demás, los dioses son como, están casados, tienen esposas. A la esposa del dios se le llama Asherá. Asherá es una relativa, una que le hace la pareja, su contraparte. Y en el terreno de Israel, en el campo yavista, vamos a encontrar incluso un par de inscripciones en Ajrut, si no recuerdo mal,
donde hablan de Yahvé y su Asherah. Es decir, que probablemente en algún momento de la historia de la fe ya vista, Yahvé también tenía su esposa, o su consorte, o su pareja, ¿no? Antes de que llegara o se les ocurriera pensar que Yahvé era solo y que estaba aislado y que era el único. Entonces les digo, vamos esto, cuando hablamos de trances extáticos, ¿a qué nos estamos refiriendo? A que los profetas o esos grupos de profetas se provocaban trances. ¿Qué es un trance? Un éxtasis. Un alucinamiento. Salir de sí. Ajá. Éxtasis, la palabrita quiere decir salir de sí. Salir. ¿Han ustedes oído hablar de lo que hacen algunas tribus todavía de nuestros paisanos, de nuestro continente? Peyote, El peyote, ¿no? Hongos alucinógenos. Bebidas embriagantes. Bueno, eso es más cotidiano. Me refiero a unas tribus en Brasil. El líder, el brujo de la tribu es lo que hace. Toma bebidas embriagantes conjunto con algún veneno que le crea un trance para hablar con el inframundo. Dependiendo de la consulta, sí. A veces, o sea, hasta el día de hoy se conocen esas cosas, cómo se provocan, cómo se causan. Y a veces pasan días para caer en trance, porque es algo inducido, ¿no? Lo mismo vamos a tener con algunos profetas bíblicos, en otro grado, pero es muy similar lo que tenemos aquí. Artes adivinatorias. ¿Qué son las artes adivinatorias? Pues eso. ¿Sí? ¿Cómo adivinar? Entre los sacerdotes y los profetas y los pitonizos y pitonizas de otras religiones se había desarrollado todo un catálogo de normas o de criterios para poder adivinar los acontecimientos o la suerte. Se iba a consultar al profeta para saber cómo me iba a ir en un negocio, en un viaje, en un matrimonio, en una... ¿sí me entienden? Cualquier cosa era necesario saber. ¿Cómo le hacían? Por el vuelo de los pájaros. Observaban cómo volaban los pájaros. O cómo leían las entrañas de una víctima. Hasta cosas tan sencillas como aventar granos y a ver cuántos caen dentro de un circulito y cuántos fuera. O leer la que queda el residuo del café. No había café. Los huesos, las conchas. Pero no, los coches. ¿No? O que prenden la vela a ver para dónde se inclina. O que, y tanta cosa. Cuando apunte el guarache. Las varas de San Ignacio. Las artes adivinatorias, ¿no? Y van a ser personajes como son los que conocen el más allá de lo que todos los demás ven. Los reyes, los diplomáticos, etc. Los van a consultar, los van a ir a ver. Entonces van a ser personajes que se van a mover también, no solo a nivel popular, que a nosotros nos parece que es ser algo. No, también a nivel de corte y de palacio. Ahí está el brujo mayor. También. ¿Verdad? Que entró en eso, en la política, en
consultado por los SARS, por los... Ya. Salud. Gracias. O sea que esa práctica, que no sabemos como la Biblia tiene muchas voces, en alguna parte te prohíbe la adivinación, pero parece que para esas personas era como tan común, tan normal eso, y ¿Sí? en otras partes les prohibían esas, o únicamente el que podía adivinar al profeta, no ir con otros falsos profetas. Lo que sucede es que toda nuestra legislación bíblica al respecto va a ser posterior a esto. Necesariamente. ¿Sí? Ni Saúl, ni David. Obviamente, cuando se está haciendo la historia, cuando se está escribiendo la historia, van a tener cuidado de que a los personajes más emblemáticos, cuidarlos un poco más, para que se les note la fidelidad a Yahvé. ¿A quién van a consultar? No a esta caterva de individuos, sino a los profetas de Yahvé. ¿Ok? Entonces van a estar prohibidos consultar a quienes, a todos los hechiceros, adivinos, chamanes o como le quieran poner, fuera del pueblo de Israel, que no conocen a Yahvé. En este tiempo, una pregunta, ¿en este tiempo ya existía el templo de Jerusalén o era nada más el pueblo? ¿En cuál? Como pueblo, como pueblo. El templo de, o sea, estamos hablando aquí de los siglos X, XI, IX. ¿Quién construyó el templo? Salomón. ¿De qué siglo es Salomón? Pues él es rey. David, siglos X y IX. ¿Sí? Aquí vamos a ver, por ejemplo, ¿dónde están estos? Uy, Agías, pero a ver, no salió aquí, búsquenme a Natán. ¿No está Natán aquí? Aquí, ¿ok? Natán. ¿Quién es Natán? Es un profeta de Dios que cuando el rey David se mete con Betsy, ¿no? ¿Quién era Betsy? La esposa de uno de sus generales, de Urías, un hitita, ¿no? Entonces el que le va a poner las peras a peso al santo rey David es Natán. No había templo. David lo que había hecho es traerse el arca de la alianza que estaba en Shiloh. Shiloh era la capital del sur, porque ahí estaba el arca, en una tienda. Allí junto a la tienda vivía Samuel, ¿no? Elí, que lo cuidó, y Samuel, que es el personaje más importante de la transición de la época de los jueces a la época monárquica. Pero el arca estaba en Shiloh, en el santuario de Shiloh. Lo que David hace es transportar esa arca a Jerusalén y ponerla en una tienda en Jerusalén, porque David lo que quiere es centralizar todo el poder consigo, y eso de que el arca esté allá y que la gente vaya allá y que acá a Jerusalén ni las pulgas vengan a asomarse, pues está muy mala cosa. Entonces va a crear todo un movimiento de centralización, y lo primero que va a hacer es traerse el santuario para acá. La gente lo que quiere es ir a ver el arca. Y eso es lo que hace David. Su hijo, Salomón, es el que construye o edifica el templo. ¿Ok?
pero estamos hablando del siglo X antes de Cristo. Salomón. Grupos de profetas. Los profetas anteriores o primeros. ¿Ok? Entonces tenemos que viven en grupos bastante, por así decir, populares, si lo quieren ver así. Es decir, el estatuto de profeta no es un estatuto social. Todavía no. Los vamos a tener normalmente. ¿Se acuerdan que en la anterior decíamos que había comunidades proféticas? Ok. Los grupos de profetas. Grupos de profetas extáticos. Eso que hablaban aquí, ¿no? Hay métodos para inducirse el trance. Ellos los conocen. Sean con bebidas, sea con laceraciones, hiriéndose. ¿No? Aquí diríamos, llévenlo al psicólogo, ¿no? Pues no. Eso eran expresiones de que el espíritu, un espíritu se había apoderado de la persona. En torno a lugares de culto. ¿Cuáles son esos lugares de culto? Los más famosos: Betel, Gilgal, Efraín. En territorio de Efraín está Shiloh. O sea, son lugares muy viejos de culto. Gilgal, ahí por donde cruzaron el Jordán. Pero antes de que cruzaran el Jordán, ya Gilgal era un santuario muy famoso en esa tierra. Gilgal quiere decir círculo o circular. Entonces se imaginan que a lo mejor se trataba de ir a darle vueltas a algo, ¿no? Había un modo ritual de visitar los lugares sagrados hasta el tiempo de Jesús, ¿sí? Los peregrinos subían y le daban la vuelta al templo de una determinada manera. No era de que entraba uno allá a pajarear a ver cómo y a ver qué, no. Había una forma ritual de caminar y de andar alrededor. ¿Sí? Y si ustedes van a santuarios todavía de entre nosotros, ¿no? Por ejemplo, si van a ver, pues, no sé, San Juan Nuevo, ¿alguien ha ido a San Juan Nuevo? ¿No? Ni al bien. ¿Dónde es San? Ajá, ¿cómo se entra a San Juan Nuevo? Bailando para adelante 2 pasos y uno para atrás, 2 para adelante, 1 para atrás. ¿De dónde salió eso? Porque en el catecismo no está. Si no bailan, no bailan. ¿Y cómo sale uno de San Juan? Igual. Y la gente habla así, dice eso, ¿no? Fue a bailar a San Juan. O también ya como un entra en la San Juan bailando cuando llega alguien de visita, entra en la San Juan bailando. Pero son tradiciones, son... Por supuesto, pero son muy es porque nuestros pueblos indígenas así entraban delante del soberano, delante de los reyes, delante de las personas, o sea, no les podían dar la espalda. Acuérdense ustedes, pues están muy chiquillos para eso, pero así era. Y todavía el día de hoy, a veces en reuniones sociales, ¿no? Ay, disculpa que te di la espalda. ¿Y eso de dónde viene? ¿Ok? Porque se entendía como una falta de respeto. Se tiene como una falta de respeto. ¿Por qué? Por eso que estamos diciendo. Por la consideración de las personas. ¿Ustedes piensan que nada de esto tiene que ver con nosotros? Ok. Recursos. ¿Cuáles son los recursos? Música, danza, desnudos, laceraciones, trances, ¿no? ¿Qué es laceración? Laceración es cortarse, causarse dolor, herirse. ¿Sí?
también de dolor se llora. ¿O cómo es? Ok. Por eso, y se pasaban los secretos y los modos de provocar y hacer esto de unos a otros. No era cosa pública, era un asunto, para eso eran nuestros grupos, ¿no? Viven pobres, pues no trabajaban, de limosna, lo que la gente les dé. Pero si ustedes, por ejemplo, en el caso de Eliseo, ¿dónde está Eliseo? Ya lo pasamos. Eliseo era un tipo rico. Él andaba arando, andaba cultivando, ¿no? Y para seguir a Elías sacrificó 5 yuntas de bueyes. ¿Qué es? 5, ¿de dónde sacó tanto? Son los ricos. O ustedes, pues, gente que está en Wall Street y eso. Pero la generalidad de las personas eran gente pobre. ¿De qué vivían? Poca comida. Por eso uno de los milagros de Elías y de Eliseo va a ser darles de comer a los profetas. Eliseo, ¿se acuerdan aquello de la olla de aceite y de harina que no se acabó? ¿No? De la viuda. De la viuda, ¿no? Si le hubiera dado una olla de esas a los profetas y ya, ahí coman hasta que... Pero esa no era la... ¿sí me entiendes? Esa no era la idea. Cada relato y cada milagro tiene algo por dentro más que... De hecho, los profetas no hacen milagros en favor propio. No se sacan la lotería. ¿No? Siempre es para los demás. Pero bueno, okay. Pocas posesiones, no, bueno, ahí está. Muchos de ellos van a ser invitados a la mesa del rey. ¿Sí? Y de esa connivencia, de esa cercanía del profetismo con la corte, va a estar muy próxima a la corrupción del profetismo y del rey. ¿Ok? ¿Por qué? Porque vamos a tener unas figuras después que les van a llamar falsos profetas. ¿No? Ok, vamos. Profetas de la corte. Esta es gente ya peinadita más o menos. Pero no crean ustedes que siempre, ¿no? O sea, es gente que son consultores del rey. ¿Sí? No, o sea, el rey los consulta a ellos. Pero ellos también mantienen su independencia y su criterio. Van a ser críticos con el rey. Gad, Natán, no se la pasaron a David. Vamos a tener profetas contestatarios. Ok, voy a ir más rápido. Agías ante Jeroboam, Shemayas ante Roboam, Azarías ante Asa, Jehú ante Basa y Josafat, Miqueas con Ahab y sus falsos profetas. ¿Qué son los profetas contestatarios? ¿Qué es un contestatario? Que puede... Alguien que está peleando. Ajá. Un criterio que lo puede, por así decir, pelear o... Alguien que contiende contra los decretos del rey. Porque los reyes, todos los políticos, todos los poderosos, tienen la tentación de ser absolutistas. Absolutistas. De hacer valer su voluntad y la de nadie más. De creerse dioses, a fin de cuentas. Entonces los profetas, ¿sí? Estos profetas contestatarios van a protestar. Son los protestantes de la antigüedad. No van a admitir, ¿sí?,
solo porque viene del rey, acatar la cosa. Por último, hay muchos profetas anónimos, muchos, los asesinados por Jezabel, Idó, Jonás, en fin. Okay. ¿Preguntas? Entonces prácticamente las tradiciones o cosas que vemos hoy en día de mucha gente viene desde antes de Cristo. Desde como los muchísimas generaciones atrás. Pero también entre nuestras culturas mesoamericanas, de nuestro continente, tenían sus propios modos y sus propias religiosidades y sus modos de entender. ¿Sí? También había adivinación, también había profetismo. ¿Ah? Sus espiritualidades también diferentes. Sí, sí. Entonces, digamos, en un momento gente que sí tenía ese don o esa vocación y puede haber que la siga teniendo. Pero, digamos, si esas personas que acuden a que les vean el café, las cartas, etcétera, ellos creen en ello, entonces están siguiendo su propia fe. Yo no estoy muy seguro del asunto, pero si quieren lo platicamos más tarde, ¿no? Pues yo lo veo por el lado económico más bien. La manera de vivir fácil. Remuneración, algo que vivir Como negocio. como negocio. O sea, los que lo hacen sí, pero los que van y acuden, que le tienen fe a esa señora, a ese señor. Hasta en la actualidad. Porque normalmente, bueno, lo que está ya a la base es querer conocer, ¿no? ¿No será la ignorancia? Hay, bueno, quizá sea la barrera más, ¿no? Hasta, bueno, incluso la gente a veces la más ilustrada, pero cuando se enfrentan con algo que no conocen o que no pueden dominar o que no saben cómo manejar, acuden lo que sea. Sería también por obtener algo, ¿no? O sea, yo voy porque quiero obtener a fuerzas algo de lo que no puedo yo tener. Dice hablar de lo que encontramos en nuestra lectura de la Biblia. Me preguntaban que si hay más literatura del tipo profético sobre la Biblia. Pues sí, hay más, solo que no es literatura exactamente bíblica, está fuera de la Biblia. Pero, por decir, hay escritos, oráculos, creaciones de tipo profético que encontramos en otra literatura, en otras culturas, como la Siria, la Babilonia, ¿sí? Y por supuesto, cuando se haya desarrollado la apocalíptica, es decir, en los siglos tercero, segundo, en adelante, vamos a encontrar literatura, sobre todo en los tiempos del Nuevo Testamento, la época romana, literatura que se va a atribuir a los profetas antiguos, o a personajes como Enoc o como al propio Isaías o a Elías o a estas gentes así. Isaías, tenemos una ascensión de Isaías o cosas así, que el testamento de los 12 patriarcas, a la que se le conoce también como literatura parabíblica, ¿sí? Que no está en el canon bíblico, pero que mucha de ella alimentaba la piedad y la cultura religiosa.
de los judíos. Y por supuesto, los cristianos desarrollaron también la suya, ¿no? Centrada pues en Jesús de Nazaret, o en las figuras apostólicas, o en la figura de María, o de las figuras sobresalientes del cristianismo de los inicios, ¿no? Es un fenómeno a cierto punto natural, pero ahora que tienen ustedes tiempo, pueden ir a perderse un día aquí al Museo de Israel, aquí en la Universidad de ¿cómo se llama? De la universidad. De la Universidad de Chicago. Ajá. Porque lo que vamos a ver, el marco profético del libro de Isaías, tiene mucho que ver con el imperio neoasirio, ¿sí? Y después, en otras partes del libro de Isaías, con lo babilonio. Y aquí en la Universidad de Chicago, ahí en el Museo de Israel, ahí hay muchas cosas, el prisma de Sennacherib, por ejemplo, ahí está. Ahí se da una idea más clara de cómo eran las culturas en la época del tiempo, ¿no? Los palacios babilónicos, ahí están, vayan a verlo. Vale la pena perderse un día ahí. ¿Es muy grande el museo? No, porque así como para barrerlo o qué. No, lo que pasa es que ajá, he ido ahí, he pasado, pero no me recuerdo haber visto una pura sala, no estaba muy grande. No es muy grande, o sea, sí, no es espectacular como estos de acá están en... No, es pues relativamente modesto, pero porque solo se ocupa de esa época, ¿sí? De la cultura de la época. Y bueno, cuando me tocó, las veces que me ha tocado, todavía en otras exposiciones, está cerrada una sala, faltan 3, 4 piezas, lo que pasa en todos los museos. Pero vale la pena ir ahí a entretenerse leyendo denle una leída a las cosas antes de ir allí, para que le saquen. Con otro grupo, yo les ayudo a coordinar en un programa de Loyola, estudios pastorales de no sé qué. Yo les ayudo con un curso ahí en la parroquia de Nuestra Señora Reina del Cielo, María Reina del Cielo. Cícero. Ajá. Y entonces con el grupo de ahí organizamos una salida al museo o alguna cosa así. Y es de los que más les ha, pues está más directamente con lo bíblico, ¿no? Pero más conectado, sí. Pero vale la pena ir a los de arte, a los de... Hay tanta cosa como en Chicago. Hay que sacarle un jugo además de hacer piquiniques, ¿no? Y carnes asadas en verano, alguna otra cosa. Y hay un montón de iglesias que vale la pena revisar. Pero, ok, vamos a ver. La Biblia. Profetas y profetizas, de Génesis a 2 de Reyes. ¿Por qué de Génesis a 2 de Reyes? Porque a partir de los libros de Reyes vamos a encontrar los profetas mayores. Entonces ya dijimos, estas son las figuras más prominentes, ¿no? Les digo, desde Moisés, desde Abraham se dice que es profeta incluso, ¿no? Entonces aquí pueden ver las figuras más. Este es el que nos va a ocupar en nuestro curso, ¿no? Bien. Jonás es un profeta, no es el del librito de la novelita de Jonás, no le dio tiempo de escribir cuando andaba dentro de la mañana. Probablemente es otro Jonás.
el del librito, bueno, ahora sabemos que es una novelita, un cuentito bonito, pero que no tiene nada que ver con más bien la historia de Jonás, ¿sí? De los profetas menores, que está ahí como profeta. Se copió el nombre probablemente de este otro, ¿no? Del segundo libro de los Reyes, allá en el capítulo 14. Ok. Haciendo una especie de resumen, los profetas primeros o anteriores, ¿sí? Son gente que desarrolla o que tienen la encomienda, responsabilidad de ser consultores. Los van a consultar y se van a valer de medios tan rudimentarios como, ¿no? Para ser videntes, les digo, de cosas, de técnicas. Hay unas que son bastante complicadas y otras que son así como de echar los dados, o ¿sí? De tirar, bueno, no había cartas, pero sacar fichas o, ¿no? Huesitos, o dependiendo de para qué lado apuntaban las varas de algo. Era lo que era. Por supuesto, todas estas técnicas bastante rudimentarias, cuando veamos la cultura asiria, no la vamos a ver, desarrollaron, y los babilonios desarrollaban algo que se llamó después astronomía, y que era la astrología y la observación de los astros, que dependía de las estrellas, del movimiento de las estrellas, de los planetas, ya no digamos de los cometas y de esas bolas de fuego que aparecen de noche, ¿no? Las estrellas fugaces, aerolitos, cosas. Ellos lo desarrollaron mucho, desarrollaron técnicas muy avanzadas en ese sentido, de la observación astrológica. Esos sabios, ¿no? Van a venir a dar hasta el tiempo de Jesús en las figuras de los magos, ¿no? Se llamaban magos, que probablemente pertenecían a una tribu que se llamaba en Elam, ¿no? Allá en el norte. Pero independientemente de eso, las técnicas de adivinación también a eso van a hacer referencia, dependiendo de los astros, bueno, hasta el día de hoy los horóscopos, no los de Durango, no, hasta el día de hoy. Fenómenos extáticos, ya hablamos de ellos. Tienen una dimensión social los profetas, son figuras. En todos los pueblos, en todos los ranchos hay una figura rara, que es el loco del pueblo, el loco del rancho, el tonto, ¿no? Esta conexión social, ¿sí? No siempre, ¿cómo decirlo? No necesariamente tiene que ver con la denuncia o el anuncio, o con cuestiones de la comunidad sociales. Créanme que los profetas de esta época, ¿sí? Tienen menos interés en crear o conservar una comunidad de fe o cosas así, que después se le va a ver a eso una dimensión también, que en tener relevancia social o hacerse notar de alguna manera. El loco del rancho o el pueblo, el tonto del pueblo, como lo quieran ver, no está lejos de cómo la gente veía a los profetas, como tipos raros, tipos que no se acomodaban a la socialidad de los demás, que se apartaban de ellos y que por lo mismo tenían una sensación de extrañeza, y eso mismo les va a crear un aura, una especie así como de algo tiene, ¿no? Claro que algo tiene, si no se baña. Todo eso contribuye, ¿no? Incluso la gente, ¿no? Parece mentira, pero
cuanto más sucio está aquel cuchitril a donde van a que los curen, parece que son mejores los curanderos que un sitio higiénico, ¿no? Véanlo, constátenlo, eso hasta nuestros días funciona. ¿Cómo es la psique humana que hasta, ¿no? A esos extremos llegamos. Oracular, hablan, oracular quiere decir que hablan, que dicen algo. Oráculo. Y lo dicen de una manera que a veces puede ser solemne, que a veces puede ser como de chanza, dependiendo de las circunstancias, condenatoria. Tienen sus fórmulas, van acuñando sus modos, y a veces son fórmulas mágicas de bendición, a veces son fórmulas mágicas de maldición. Y por supuesto que esas las pronuncian de tal manera que los demás no se enteren o que les parezcan como palabras o muy sabias o muy extrañas. A veces lo que pronuncian sobre todo los pitonizos o los profetas de otras religiones, se puede entender de varias maneras. No son claras las direcciones en las que quieren que la gente vaya. Se presta a una u otra cosa, son ambiguas, ambivalentes. En fin, todo esto va a estar en juego con estos personajes. Tenemos anuncios de palabras que se cumplen, ¿no? O sea, cuando le dicen en el Deuteronomio se plantea la cuestión de cómo vamos a distinguir a un profeta falso de uno verdadero, ¿no? Y responde, pues si se cumple su palabra es un verdadero profeta, ¿no? El problema no es cuando se cumple lo que el otro anuncia, sino entre tanto, mientras se cumple, nos vamos a confiar de esa palabra. ¿Cómo saber? Pues ese es el chiste, ¿no? ¿Cómo saber cuando un profeta es auténtico? ¿En virtud de qué? ¿Y cómo saber cuando es falso? ¿En virtud de qué? Entonces se va a crear también una normativa para los profetas. Pero estos eran así, libres, porque el espíritu era libre. No es algo institucional, aunque tienen sus formas, sus estructuritas. Viven en grupo, no se complican, lo que vimos la otra vez. ¿Alguna pregunta de esto? ¿Qué significa fenómenos Extraterrestres. Fenómenos estáticos, lo que hablábamos del trance, ¿no? De salir de sí, de éxtasis. Éxtasis es estar fuera de sí. Y alguien que está fuera de sí, para otro puede estar loco, para alguien más puede estar furibundo, O sea, fúrico. vulgarmente bien pacheco. Y así como hay depresivos, hay también exaltados, ¿no? Entonces, con todo eso hay que ponerlo en juego. ¿Alguna pregunta de esto? Entonces empezaron ellos Sí, a... ¿qué dice? ¿Perdón? Entonces ellos empezaron a estructurar su propio ideal de cómo iban a hacer las funciones de ellos. ¿Perdón? Entonces ellos empezaron a estructurar cómo iba a ser
su estructura de ellos, de cómo iba a ser un profeta? No, ¿Cómo iba? Porque si el profeta tenía el espíritu de libertad, entonces ellos mismos iban a ir encarcelando, se puede decir. lo que estoy diciendo es que ¿Sus normas? estamos hablando del siglo, de los profetas anteriores, Sí, siglos sí. 10 y 9. Las instituciones de Israel todavía son muy lax, no existe una vida institucional. Ya. Todavía el rey no hay, sí. Sí. Todavía David y sus sucesores están tratando de entender cómo organizar al pueblo. Crear una nación no se hace de la noche a la mañana. Las instituciones se toman 1, 2, 3 generaciones. Nosotros, porque venimos a una sociedad muy organizada, ¿sí? Pero vayan ustedes, regrésense a México un ratito, ¿no? No es que no haya instituciones, pero las instituciones están bien, ¿no? Para que les haga caso. Cuando se ocupen, pues ya están. Pero no es una vida tan institucionalizada, ni tan cerrada, tan encajonada como la que acá tenemos. Como ahorita. Y por eso cuesta tanto trabajo, ¿no? Normar la vida. Lo que a uno les parece lógico y normal, a otros les parece aberrante, ¿no? Ya ha vuelto la... Bravo, Andrés. Yo tengo una pregunta. Gracias. Sí. Ah. Oh. ¿Cómo sería un éxtasis sin provocación para que fuera, o sea, que se entendiera que es real, no es provocado o no, o sea, que sea un éxtasis, que se llame un éxtasis? Que sea natural. O puede ser un ataque, o puede ser algo así. ¿No ¿Un se ataque? puede diferenciar? ¿Ustedes nunca han estado enfrente de un epiléptico, por ejemplo? Sí. O de, fíjense, o sea, pero ahí también, ¿no? O sea, a veces el dolor es tan fuerte de una persona que o se desmaya O se convulsiona. o se pone a hacer cosas que uno dice, a ver, tranquilo, hombre, pero son incontrolables, ¿no? Que pueden ser de alegría o pueden ser de depresión. Tengo cierta curiosidad, a lo mejor va por la misma línea que se trata de hacer la pregunta, ¿estos trances eran para dar más atracción al profetizar o eran parte del ritual, algo natural? Es probable que de todo esto haya un poco, ¿sí? Es parte de un rito, pero también pueden ser parte de ritos, ¿sí? Pero también pueden ser, porque cuando son inducidos, ahí lo importante no es el trance ni es lo que le pasa al sujeto, sino lo que va a decir o va a proferir, lo que diga. Entonces eso se va a tomar como una revelación. Si no dice nada, pues ya. Pero poco alguien alucinante va a decir algo coherente. Si está alucinando, drogado, supongamos. ¿Ustedes no les ha tocado oír a alguien que habla dormido Sí, Sí. sí. y dice cosas coherentes? Algunas veces. ¿Verdad que sí? Claro, el que las dice, pues dice que no. ¿No? Los sueños eran revelatorios. ¿Sí? Entonces se inducía, sobre todo entre los griegos, va a haber mucho
había una cámara junto a los santuarios a veces, donde se hacía la incubación, así le llamaban, ¿no? La incubación, donde el fiel entraba, que iba a hacer la consulta, dormía, pasaba la noche, o a veces una semana. Y dependiendo de lo que soñara, al amanecer, contaba lo que había soñado y el profeta, el intérprete, le decía qué quería, cuál era el sentido de lo que había soñado. ¿Perdón? ¿Con José soñando? Sí, pero los sueños, bueno, los sueños eran el modo más popular como las divinidades o los dioses se daban a conocer, era muy popular eso. Ahora Hasta el tiempo de Jesús, a San José pues, fue en sueños todo lo que le... Sí. ¿Perdón? ahora Se la pasó eso, soñando también San José. eso lo hace, hemos escuchado Carl Jung, es un psiquiatra que dice que él era como la manera como trataba a sus pacientes por medio de los sueños, incluso los hacía que los dibujaran y más eso. Digamos que en aquellos entonces era como profetismo, ahora es un problema mental que tiene alguien. Sí, porque poco a poco o sea, el conocimiento de la psique humana ha ido también evolucionando. ¿Sí? Pero todo esto son, ¿cómo decirlo? Nace del deseo de conocer más allá de lo que uno tiene enfrente. ¿Sí? O para tomar decisiones donde uno se va a meter en algo que uno no conoce. Pues casi todo, ¿no? O para, no solo es de adivinar el futuro, es también para comprender el presente, ¿no? Lo que está sucediendo ahora. Y la cuestión de los sueños y demás, como lo interpreta la psicología, es más para entender la propia personalidad, ¿no es cierto? Para tratar de conocerse uno más. Mejor. Ok. Y no hacer tanto daño. Ok. Con los profetas posteriores. Aquí vamos a acercarnos mucho más a lo que nos corresponde. Y ya salió toda esta cosa. Es que se vamos a tener lo que se llaman los profetas escritores o clásicos, que son estos que tenemos en nuestra Biblia prácticamente como escritores. Y aquí tenemos dos categorías además, los que pasan así desapercibidos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Hay muchos profetas de los que no se sabe más que ahí estaban, como el apóstol 13, ¿no? Nomás salieron en la foto y ya no se sabe ni qué hacían, ni a qué vinieron, ni nada. Aquí les pongo unos textos de referencia, ¿sí? No se sabe más la mujer de Isaías, ¿sí? Se dice que es una profetisa. Oded, Hulda, ¿sí? Urías, en fin. Y junto a estos tenemos falsos profetas. Esto ya en los profetas escritores. Estamos hablando del siglo VIII, VII y VI. Es decir, ¿por qué estamos hablando de estos siglos? Porque es la época de la monarquía dividida. ¿Dividida? La monarquía unida duró muy poco más de un siglo. Saúl, David, Salomón, y con el sucesor de Salomón, Jeroboam, se rompió en dos el reino. El norte, que se va a llamar Samaria o Israel, y el sur, que va a ser Judá. En el siglo VI
el reino del sur desapareció, fue conquistado por los babilonios, la caída de Jerusalén. Pero un siglo antes, ¿sí? En el 7, ¿qué? 701, la caída de Samaria. El reino del norte había desaparecido. Entonces, en el siglo VIII desapareció Samaria, y luego, un par de siglos después, en el 587, desaparece o es tomada Judá con la famosa deportación. Se los llevan a los judíos fuera de su territorio a vivir a Babilonia. Van a regresar 50 años después, poco menos, a restaurar el pueblo, la nación, etcétera, ¿no? Las instituciones y demás. Entonces estamos hablando de que los profetas clásicos, ¿sí?, pertenecen a estos siglos. Mientras están las instituciones monárquicas en pie, cuando hay una vida nacional organizada o con intentos de organización bastante serios, donde se puede legislar y hacer cumplir lo que se legisla. Muy bien. Por eso, de estos siglos vienen la mayoría de nuestros escritos proféticos. Aquí tenemos a Amós, Oseas, en fin, ¿no? Los profetas preexílicos, antes del exilio. Hay dos reinos, norte y sur, ¿ok? Y esta va a ser, así por decir, como a modo de resumen, una tabla de sus principales características. Ahora sí, los profetas, la figura profética va a estar un poquito más delimitada, mejor perfilada, se van a poder identificar con más facilidad. Ellos denuncian el pecado del pueblo y de sus líderes, urgen a la conversión, va a ser como constantes, vaticinan la caída de Israel o de Judá en su momento, ¿no? El pueblo de Judá o de Israel se va a ver en el contexto histórico de las potencias del momento, que eran Asiria o Babilonia en el norte y por el sur Egipto. Entonces, entre esas dos, norte, asirios y babilonios, y sur, Egipto, se va a estar jugando la suerte y el destino de Israel, que era un pueblito ahí, que no era nunca fue una potencia, ni soñar con la independencia, tuvo lapsos, mientras se peleaban los grandes, pues la gozaban ellos. El problema es cuando se aliaban ellos con alguno de los grandes y se les venían encima a los otros, entonces, ¿quién me va a defender, no? Y esos van a ser los conflictos que va a enfrentar Isaías, ¿no?, y Jeremías y los profetas que tenemos en la Biblia. En el norte, los profetas mayores de la época del siglo VII, octavo y séptimo, Amós y Oseas, ¿sí? En el sur tenemos a Isaías 1, a Miqueas. ¿Por qué le ponemos Isaías 1? Porque en el libro de Isaías nos vamos a encontrar por lo menos con otros dos, por así decir, profetas Isaías o figuras proféticas. No es que estén ahí las figuras proféticas como tales.
Lo que sucede es que lo que vamos a encontrar en el libro de Isaías abarca desde el siglo VIII hasta el siglo prácticamente el V o VI, que es el regreso de los desterrados. Entonces, del siglo VIII, VI, VII, VI, son 3 siglos por lo menos los que cubre el libro de Isaías, los que vemos que tiene relación con el libro de Isaías. Por eso los estudiosos dicen, este Isaías más no se moría ni, ¿no? Era más malo que la carne del puerco. No se podía morir 3 siglos. Es inverosímil. Y no dejó rastro de que hubiera vivido tanto. Entonces lo más probable es que estemos aquí ante la figura de un Isaías del siglo VIII al que le sobrevivieron sus oráculos, algunos discípulos, ayudantes, achichincles, como le quieran poner, desarrollaron después oráculos y profecías a partir de lo que el gran profeta había dicho y pronunciado o escrito incluso, y de su herencia fue creciendo, creciendo, creciendo en por lo menos dos grandes bloques o 2 grandes libritos. Grandes libritos suena mal, pero bueno, a los que se les ha llamado el Deutero y el Trito Isaías, el Isaías 2 y el Isaías 3. Por eso, cuando hablamos del siglo VIII, ponemos que en el sur vivía Isaías I, contemporáneo de Miqueas, predicando en Jerusalén. Jerusalén se va a librar del asedio asirio al costo de un tributo muy pesado. Se llevaron hasta los clavos de la pared. Los dejaron en canicas a todos. Pero la ciudad sobrevivió. En el 722, 721. 721 cayó Samaria, dije en el 701, ¿no? 721. El asedio de Jerusalén en el 701. Ok. La primera mitad del siglo VII no registra actividad profética alguna. Probablemente porque el rey Manasés silenció todas las voces proféticas. Y luego aparecen Nahum, Sofonías, Jeremías y Habacuc, ¿sí? En la segunda parte de ese siglo hay un florecimiento profético. Nahum canta la caída de Nínive, que era la capital de los asirios. Sofonías visualiza, empieza a hablar de la restauración de Judá con aquello del resto fiel. Jeremías denuncia las injusticias y los pecados del pueblo, porque durante esta época, ¿sí?, va a venir una bonanza como a la había antes de la caída de Jerusalén, antes de que se aparecieran los asirios. Parecía que las cosas iban muy bien, toda la gente podía pagar impuestos, todo. Y Nabucodonosor, ¿sí?, es el que va a ejecutar el castigo contra Jerusalén en el 587. En el exilio
Aquí tenemos al Isaías 2, de la época del exilio. En el 587 cayó Jerusalén, se llevan a los judíos a Babilonia y allá surgen dos figuras proféticas de importancia. Una es Ezequiel, que era sacerdote, pero pues se quedó sin templo en Jerusalén. ¿Qué hace un sacerdote sin templo? Se convirtió en profeta. Y Ezequiel es el que va a trabajar la reconstitución del pueblo. Probablemente hasta en su casa reorganizaba, juntaba a la gente. Una ventaja grande que tenían o que tuvieron los judíos fue que no los dispersaron con otros pueblos, no los revolvieron, sino que los mantuvieron unidos, lo que no sucedió con los de Israel. Por eso el pueblo de Israel se disolvió en la historia, nunca más volvió a reconstituirse. Los de Judá sí, porque en ese sentido los babilonios fueron más benévolos, porque los mantuvieron juntos. Entonces el exilio les sirvió para rehacerse, repensar la historia pasada y empezaron a crear el sueño del regreso a la tierra de la promesa o a la tierra de los pagos. ¿La Babilonia es el actual Egipto o en parte de Egipto? ¿Babilonia? No, es al norte, ¿Es al norte lo todavía? que es Irán. Sí. Y también una segunda figura profética, el Deutero Isaías. Se le llama así, Deutero, como segundo Isaías, o Isaías 2. ¿Okay? Aquí las notas principales entonces son de amenaza y de esperanza. De amenaza si no nos convertimos, si no nos enmendamos, y de esperanza que ya Sofonías había hablado del resto, del tocón de David, va a decir Isaías, de esa cosita insignificante de donde va a resurgir todo. Muy bien. Los posexílicos son los profetas que aparecen después del exilio. ¿De qué van a hablar ellos? Pues de la reconstrucción. Y ahí vamos a tener a Ageo, al primer Zacarías también, ¿sí? En el siglo VI, ¿ok? A Joel, en el siglo V probablemente, IV, a Zacarías II, también en esa época, probablemente al Trito Isaías, o Isaías III, cuando el pueblo ha regresado a su tierra, pero también a Abdías, a Malaquías, y el Jonás que les digo que es una figura de la novela, del librito, que es un tipo de literatura de cuento, ¿no? El cuento de Jonás, que probablemente ande entre los siglos III y IV antes de Cristo, su composición. En esta época vamos a tener o vamos a ver el nacimiento de una corriente muy fuerte que se llama apocalíptica. La literatura apocalíptica está emparentada con la profética. ¿Qué es la literatura apocalíptica? La literatura de qué, cuando oyen apocalipsis, ¿a qué les suena? Profecía, revelación, ¿qué más?
algo extraordinario, destrucción. ¿No? Apocalipsis de por sí quiere decir revelación, ¿no? Descubrir algo, quitarle el velo a algo para que se vea lo que hay detrás del velo. ¿Sí? Descubrir, develar, quitar el velo, levantarlo para ver lo que hay. Eso es Apocalipsis. La literatura apocalíptica es una literatura de revelaciones. Es decir, de querer saber, de quitarle el velo para ver qué hay detrás. La apocalíptica de esta época se va a caracterizar porque ve surgir los grandes imperios y entonces empiezan a cuestionar por el sentido de la historia. Ya vieron que los asirios se derrumbaron, que los babilonios, que eran tan poderosos y que parecía que nunca iban a perecer, se hicieron añicos. Ahora surgieron los persas, que eran también la mamá de los pollitos. Y ven surgir ahora Alejandro Magno, los griegos, ¿no? Entonces la gente se empieza a cuestionar, ¿cómo está esto? ¿Por qué surgen los imperios? ¿Qué es esto para nosotros, para nuestro pueblo? ¿Qué significa? Y todos estos imperios tan poderosos la agarran en contra nuestra, nos traen como chícharo en olla, ¿no? Vamos a ir para otro, nomás aquí a ver cómo le hacemos para escaparnos, no hay manera. Nos oprimen y nos va de mal en peor. Cada imperio que surge es para oprimirnos más. La apocalíptica entonces va a retratar las situaciones de su época como dijéramos en ciencia ficción, y a los imperios les va a poner rostros de animales, figuras grotescas, porque así son, bestiales. Va a hablar de las guerras, de las catástrofes. Y ustedes se fijan hasta el libro del Apocalipsis de San Juan, hasta allá vienen a dar la imaginería, las imágenes que se crean y que se vuelven y evolucionan desde acá, desde los siglos IV y III antes de Cristo, y esta no es solo esa literatura, hay muchísima otra alrededor. Todo esto lo vamos a encontrar también en los libros proféticos. Y tenemos aquí un par de profetas. Ok. Entonces tenemos profetas primeros, luego los preexílicos, exílicos, posexílicos. ¿Ok? Para terminar, lo que ya hablábamos antes, lo podemos decir también ahora, ¿no? A partir del profetismo clásico podemos notar que hay una vocación, un carismatismo. No es una profesión el ser profetas. De hecho, Jeremías, bueno, en su momento lo vamos a ver. Se va a hacer énfasis más en la palabra, en el mensaje. No van a ser mensajes oscuros y ambiguos. Estos profetas se van a caracterizar por la claridad de su mensaje, por la nitidez, la lucidez que tienen para hablar, para decir las cosas. Son artistas de la palabra. Por una conciencia crítica ante los acontecimientos, ante la historia, lo que está pasando. Son profetas enraizados profundamente
en el aquí y ahora del pueblo. En la Biblia vamos a encontrar una interrupción del profetismo, ¿sí? En esos textos. Salmo 74, Lamentaciones, Ezequiel, Amós, Primera de Macabeos, donde se va a decir, que venga un profeta, que ya no envías a tus santos, ya no les envías la palabra como antes, ¿sí? Una añoranza por figuras proféticas que vengan a decirnos, pues cómo hay que hacer. Y se va a recurrir a la vuelta de Elías. Elías, que es el padre del profetismo, ¿sí? Pero como no murió Elías, sino que fue arrebatado al cielo, la idea es que va a regresar. Elías está vivo, está junto a Dios, entonces lo va a regresar Dios. ¿Cuándo? Cuando llegue el momento de instaurar su reino en la tierra. Un reino que no tiene nada que ver con estos otros reinos opresores. El reino de Dios es el que los va a bocabajear, los va a poner en su lugar. Y a todos los que dañaron a los santos de Dios, les va a dar chicharrón. ¿Sí? No lo va a dejar así nomás. Buen asunto. Va a surgir otro Moisés, ¿no? Les enviaré un profeta, haré surgir un profeta entre tus hermanos, como tú, un nuevo Moisés. Todas estas especulaciones del regreso del profetismo, ¿sí? Aquí van a decir que los cielos se cerraron. ¿Por qué se cerraron los cielos? Porque no hay voces proféticas, el Espíritu de Dios ya no baja. Entonces, cuando se rasguen los cielos, cuando se abran los cielos, el Espíritu profético va a descender, ¿no? Toda esta imaginería es la que tenemos en el bautismo de Jesús. Cuando se abren los cielos y se ve al Espíritu de Dios descender sobre Jesús, ¿no? Jesús lo ve descender. Muy bien. ¿Por qué se cerraron los cielos? ¿Por qué? Por la ceguera de mi pueblo, por la sordera de la gente. ¿Para qué quieren profetas? ¿Para el caso que les hacen? Las profecías no se realizaron. De hecho, por ahí hay profecías anunciadas que nunca se cumplieron. Vamos a tener la aparición del Apocalipsis. Vamos a tener la entronización de la Torah, por así decir. Entronización, es decir, la autoridad máxima va a ser la Torah como palabra de Dios. Curiosamente, las profetisas, ya no lo vimos, pero son las profetisas que enmarcan el periodo preestante, pero ya no lo vimos. Pero es un dato interesantillo, la presencia de estas profetisas. Ok. El profeta de Yahvé. El profeta de Yahvé va a revelar. ¿Qué revela? Revela por medio de palabras, oráculos, lo que ve y lo que oye. Se les llama visiones, ¿no? A lo que ve. Normalmente las visiones van acompañadas de audiciones, pero no siempre. ¿Qué son las audiciones? Lo que se oye, ¿no? Lo que se oye. Van a tener arrebatos. Ezequiel va a hablar de que la mano de Dios lo llevó y lo depositó quién sabe dónde. ¿Ok?
como si fuera, como de viajes, ¿no? Como el profeta Y Mahoma, me soltó no sé dónde iba. como el del profeta Mahoma. ¿Ok? Pues aquí está la mano de llave, ¿no? Van a tener ese tipo de expresiones para hablar de sus éxtasis, de sus trances, ¿no? Ezequiel es de los más interesantes en ese sentido. Cualquier psicólogo le hubiera gustado tenerlo al paciente. A mí también. Ok. ¿Cómo lo transmiten? Transmiten su revelación, la transmiten. A veces vamos a encontrar hasta formulismos. Ustedes cuando estén leyendo van a ver que al principio o al final de un oráculo, de unas palabras, dice oráculo de Yahvé. O dice, esto dice Yahvé, o esto dice Dios, o esto dice el Señor Dios. Hay como formulismos estereotipados para eso. Acciones simbólicas. ¿Qué son las acciones simbólicas? Como la que Dios le va a decir a Isaías: encuérate y camina desnudo por la ciudad porque bla, 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 bla. Una acción simbólica, un gesto simbólico. Son cosas muy difíciles. O a Ezequiel: acuéstate aquí, ve allá. O a Oseas: búscate, tómate una mujer prostituta por esposa. O a... Sí, son acciones simbólicas. O como la de Jesús, ¿no? Echando para afuera a todos los compradores y vendedores del templo. En fin. Escritos. Algunos profetas escriben, no todos escriben, pero algunos de ellos escriben. Exponen en la tablilla, anótalo, que quede bien claro para la posteridad. Vida profética. La vida del mismo profeta se convierte en un anuncio de coherencia, de fidelidad a la palabra de Dios. Y le dice a Jeremías: no te vayas a casar. Mantente serio. De tristeza por la ruina del pueblo. Enraizado en la historia de su pueblo, fidelidad a Yahvé. Pero los profetas, por alguna u otra razón, algo anuncian del futuro siempre. Y normalmente el futuro es promisorio. Siembran esperanzas. Aunque esté la cosa como esté, negra, ellos anuncian esperanza. Meten un rayo, prenden un cerillo en la oscuridad. Ahí dejan los elementos para eso. Ya hablábamos también de que entran en relación con los poderes religiosos, políticos, sociales. Los profetas no son religiosos, no son sacerdotes. El caso de Ezequiel sí, pero pues no tenía dónde ejercer. Normalmente son gente paralela a los poderes religiosos, a los sacerdotes, a los políticos, los reyes, los administrativos. Y por lo que vea los géneros literarios, bueno, vamos a encontrar oráculos, sentencias o dichos, relatos de todo tipo, vocacionales, simbólicos, visiones, autobiográficos, etc. Litigios, pleitos, procesos, parábolas, canciones, himnos, alegorías, etc. ¿No? De todo un poco. Esta es la literatura profética. Estos son los profetas de la Biblia. Isaías es uno de ellos. Preguntas.
¿Se entendió de lo que estuvimos platicando? No, muy bien. ¿Qué hay de la gente que todos sus profetas, algunos escribieron o la gente conservó sus tradiciones de lo que hacían? Sí. ¿Qué hay de tanto de, no sé, de histórico en cuanto a su legado, en cuanto a su... Bueno, su legado es histórico, porque hasta el día de hoy sigue dando de qué, ¿no? De qué hablar. Han influido en la historia, por supuesto. En ese sentido son históricos. Ahora, lo vamos a ver con el libro de Isaías. ¿Cuántos de estos 66 capítulos escribió Isaías? Pues a lo mejor nos queda una cosa muy pequeña. Pero a partir de allí, de eso que le atribuimos a Isaías, ¿sí? Pero esto es también parte del proceso de la inspiración. La inspiración no es un elemento solo individuado. La inspiración es para el pueblo de Dios también. Tiene una dimensión comunitaria. Porque todo el pueblo participa en esos escritos. Son parte de una cultura los que escriben eso. Y el Espíritu de Dios mueve eso también. En el caso de cuando tenemos escuelas, como se suele hablar de Isaías, ¿no? De la escuela de Isaías, que son sus alumnos, que son sus discípulos, los que van a conservar y van a transmitir eso posteriormente. Existe gente todavía que los escritos de los profetas están descifrando las profecías que van a pasar. Todavía hay religiones que todavía los usan como para pronosticar que ciertos eventos, fin del mundo, etcétera, etcétera, en los escritos proféticos. ¿Será que no se ha entendido el concepto del profeta, que su visión, lo que hizo, como dice ahí, que estuvo enraizado en la historia de su pueblo en cierto periodo de tiempo? No estuvo pensando en un futuro como ahorita. Claro que no. Hay gente que todavía piensa que el profeta escribió todavía para nosotros, todavía. En ese sentido te digo, son históricos porque todavía dan de qué hablar, todavía influyen en nuestra historia y en nuestros modos de entender.